Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todo lo que tenéis que saber sobre la polémica iOS 17.0.3 que Apple liberó en el día de ayer. Hablaremos de la actualización que Apple lanzará en Francia para solucionar los problemas de radiación de los iPhone 12. Os contaremos la posible filtración del Apple Pencil de tercera generación y cómo será. También nos haremos eco de las intenciones de Apple de lanzar su propio buscador y el gran anuncio de Google que integrará la inteligencia artificial en su asistente, y terminaremos el recopilatorio hablando de Apple TV Plus, que ha puesto fecha a la docuserie de Leo Messi y que también podría adquirir los derechos de la Fórmula 1. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias como cada semana, y además, pues como veis, con bastantes temas que comentar. Antes de empezar con todos ellos, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido en esta última semana a La Manzana Mordida Plus. Son Antonio, Pablo, Emmanuel, Andy, Iván, Félix, Nacho, Moisés, José, Antonio, John y Yael. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de vosotros y por supuesto os animo a que visitéis lamanzanamordida.com para poder disfrutar pues de nuestra comunidad con el resto de suscriptores y contenido extra, como pueda ser por ejemplo el podcast que publicamos cada semana, cursos como por ejemplo el curso de foto y vídeo que os puede venir muy bien ahora que han salido los nuevos iPhone y muchas cosas más. Así que visitad lamanzanamordida.com. Dicho esto, venga, comenzamos. Y comenzamos con la actualización que tuvimos en el día de ayer, porque sí, Apple ha lanzado iOS 17.0.3 que soluciona un problema de sobrecalentamiento en los iPhone 15 Pro, pues bueno, que estaban experimentando algunos usuarios en determinadas circunstancias. Tengo intención de hacer un vídeo sobre este tema que vamos a publicar, si no pasa nada extraño, en el día de mañana, así que por supuesto estad muy atentos al canal, pero bueno, resumo que el problema se originó al parecer por un error que hay en iOS 17 que hacía que el chip A17 Pro se calentara demasiado. Además, algunas aplicaciones de terceros también estaban sobrecargando el chip, lo que agravaba el problema. Una de las más destacadas era Instagram, precisamente. iPhone hizo un vídeo dedicado, incluso comentando su caso y mostrando cómo solo con navegar por su cuenta de Instagram el teléfono empezó a sobrecalentarse muchísimo. La actualización de iOS 17.03 corrige este error y también optimiza las aplicaciones de terceros que causaban problemas. Además de solucionar el problema de sobrecalentamiento, iOS 17.0.3 también aborda una vulnerabilidad del núcleo que podía permitir a un atacante obtener privilegios elevados. Así que si no habéis actualizado vuestro iPhone todavía, conviene que lo hagáis. Y también os aconsejo que no os perdáis el vídeo que vamos a publicar mañana. Y vamos ahora con una noticia sobre el iPhone 12. Como sabéis, Apple lanzó el iPhone 12 en 2020, queda ya lejos. Sin embargo, en septiembre, hace unas cuantas semanas, Francia ordenó a Apple que detuviera las ventas de este dispositivo debido a los niveles de radiación electromagnética. Si seguís nuestros recopilatorios semanales, recordaréis que ya os lo comenté. Bueno, los reguladores franceses dijeron que el iPhone 12 excedía los límites de radiación electromagnética establecidos por la Unión Europea. Y claro, pues bueno, después de Apple resistirse un poco a ello, acabó haciendo un comunicado en el que afirmó que iba a haber una actualización de software que abordaría los problemas de radiación y que cumpliría con los estándares europeos. Pues bien, según publican medios franceses, Apple parece que ya tiene lista una actualización de software para el iPhone 12 en Francia que ha sido aprobada por los reguladores. La actualización de software reduce los niveles de radiación electromagnéticas emitidos por el iPhone 12, lo que cumpliría con estos estándares. La actualización, eso sí, está aprobada, pero todavía no ha sido lanzada al público, al menos según publican en estos medios, por lo que es probable que Apple la lance lo antes posible. Lo que no me queda claro es si lo hará solo en Francia, es decir, si el arreglo irá incluido en una actualización residuaria que solo disfrutarán los usuarios de allí, o si la incluirán, esta mejora o esta actualización de los niveles de radiación, en una actualización global para todos, como podría ser, por ejemplo, la actualización de ayer, iOS 17.03, o una futura iOS 17.1. Otra pregunta que me hacéis muchos es sobre si esto solo afecta al modelo normal, este problema. Y sí, solo afecta a este modelo, no se menciona en ningún momento al iPhone 12 mini ni tampoco a los modelos Pro. En definitiva, parece que se acerca ya el final de esta polémica que ha durado unas cuantas semanas, pero que bueno, parece que termina con un final feliz para Apple que podrá reanudar la venta de estos dispositivos en Francia. Hablemos del iPad y más concretamente de uno de sus accesorios más característicos, el Apple Pencil. Hasta la fecha conocemos dos generaciones de Apple Pencil.
La primera se caracterizó por tener una tapa en la parte superior que permitía cargarlo usando el puerto Lightning del iPad, y una segunda generación que tiene un diseño completamente actualizado y que se recarga de forma inalámbrica, aprovechando la conexión magnética con los iPad compatibles. Pues atención, Apple podría estar preparando una nueva versión, según hemos podido saber gracias al filtrador Majin Buu, al cual hay que darle muchos créditos porque acertó una gran cantidad de cosas sobre los iPhone 15, ahora ya una vez se han presentado. La novedad más destacada sería la introducción de puntas intercambiables que se acoplarían magnéticamente, eliminando la necesidad de presionar o enroscarlas cada vez que queramos cambiarlas. Las puntas además serían de diversos tipos para adaptarse a distintos trabajos. Véase, por ejemplo, para dibujo técnico, esbozos, ilustración y pintura, y además se diferenciarían en grosor y también posiblemente en textura. Aunque obviamente el filtrador tampoco ha dado muchos más detalles, se supone que estas puntas buscarán emular las sensaciones y resultados de lápices, rotuladores, bolígrafos y, bueno, por supuesto pinceles tradicionales, siendo particularmente útil para artistas y diseñadores que utilicen el iPad para sus procesos creativos. Este nuevo Apple Pencil se vendería por separado, como hasta ahora, y podría lanzarse junto a los nuevos iPad Pro en 2024 o quién sabe si antes de que acabe este año. ¿Y por qué digo esto? Bueno, resulta que esta semana tuvimos las segundas betas de iOS 17.1, iPadOS 17.1 y así con el resto de sistemas. Bueno, recordaréis en el vídeo que subimos hace un par de días que os comenté que Steve Moser, un desarrollador bastante reputado, encontró en el código de estas versiones pistas que podrían sugerir la llegada del nuevo Apple Pencil. Este tendría soporte para carga mediante un puerto USB-C, feedback áptico, muestreo de color, una corona digital en la tapa y diferentes puntas que se acoplarían magnéticamente. Eso es lo que dijo, que además concuerda, al menos esto último, con lo que os acabo de mencionar. En fin, veremos si estas referencias pertenecen realmente a un Apple Pencil 3, que ojalá, o, quién sabe, en el peor de los casos, a una próxima actualización del adaptador USB-C a Apple Pencil para emparejar y cargar el Apple Pencil de primera generación con el iPad de 10ª generación. En fin, decidme en los comentarios qué os parecen estos rumores. ¿Creéis que Apple sacará un Apple Pencil así? ¿Os gusta? En fin, os leeré. Bueno, cambiamos de tercio y ahora vamos a hablar de una noticia que, ojo, de confirmarse porque sería un bombazo. Y es que parece ser que Apple está trabajando en su propio buscador y que podría lanzarse en el futuro. Yo ya había escuchado algo así hace ya bastante tiempo, pero la verdad que se quedó todo bastante parado y no sabía en qué estado está. Bueno, el rumor proviene del conocido filtrador Mark Gurman, que afirma que Apple tiene un equipo de ingenieros trabajando en un buscador llamado internamente Pegasus. Este buscador se basaría en el indexador de información Applebot, que la compañía lleva al parecer utilizando desde 2015, unos cuantos años, por lo que ya debe tener una gran cantidad de datos recopilados. Bueno, si Apple lanza, obviamente, su propio buscador, dejaría de ingresar el dinero que Google le paga por ser el buscador predeterminado en sus dispositivos, y no es poco dinero, si mal no recuerdo era entre 15.000 millones y 20.000, así que ojo con eso. Pero claro, Apple en su lugar lo compensaría generando ingresos a través de la publicidad en su propio buscador, que, bueno, destacaría seguramente por tener mayor privacidad, o al menos así seguramente nos lo intenten ofrecer. Veremos cómo evoluciona esta noticia, porque la verdad que el lanzamiento de un buscador de Apple tendría un impacto significativo en la industria, la verdad. Google es el buscador más utilizado del mundo y Apple es una de las empresas tecnológicas más valiosas. Y los millones de iPhone y, bueno, de Macs, de iPad que hay en el mundo significarían una gran cuota de mercado a favor del buscador de Apple. Así que, si Apple finalmente se lanza, podría sacudir el mercado. Bueno, y vamos con una noticia que para mí es la que más ilusión me hace, bueno, junto con alguna de las últimas que voy a comentar también, pero ojo con esta. Google anunció esta semana, en el evento de presentación de sus nuevos Pixel, la función o su asistente con Bart, ¿vale? Que es una nueva versión de su asistente virtual de Google Assistant, pero que combina las capacidades generativas y de razonamiento de Bart, de su IA, de su chatbot, con el que compite con ChatGPT, etcétera, con la ayuda que ya de por sí te da el asistente de Google. Bueno, Google en su evento afirmó que planea lanzarlo en los próximos meses, pero claro, cuando lo haga va a ser bestial. Más que nada porque al final esto es lo que yo le vengo pidiendo a Apple, y me habréis escuchado decirlo desde el lanzamiento de ChatGPT, para Siri, ¿no? Ojalá Siri se integre de una forma tal cual Google lo está planteando con su asistente y Bart, porque creo que vamos a ganar mucho todos los poseedores de un iPhone. Al final, para que os hagáis una idea, asistente con Bart
Va a permitir que podamos hacer todo lo que ya podíamos hacer con el asistente de Google, pero ahora con un razonamiento y también con capacidades generativas. Va a poder oír, va a poder hablar, va a poder ver, le puedes subir imágenes y va a poder razonar sobre esas imágenes e incluso realizar acciones que luego nos puedan ayudar. En el evento nos pusieron algunos ejemplos, os estaré poniendo algún clip. Dijeron, ponme al día de los correos electrónicos que me perdí esta semana. Fijaos que no es una petición fácil, pero como la IA es capaz de razonar, entenderá perfectamente tu orden, se conectará con Gmail y te dará la respuesta. Bueno, vamos más allá. Ahora imaginaos que uno de esos correos es una invitación a una fiesta. Pues bien, si le preguntan al asistente que dónde es la fiesta, el asistente dará las indicaciones conectándose con Google Maps. Otro ejemplo que hicieron es pedirle algo más complejo y concreto. En este caso hicieron la simulación de alguien que se va pues, un fin de semana fuera a un apartamento con unos amigos y le pide al asistente que le haga una lista de la compra para un fin de semana con 10 personas. Incluso le dice que querrían aperitivos y posiblemente algún batido, rematando la petición con que le incluya los ingredientes necesarios en la lista. Y tachan, rápidamente está hecha, en menos de un minuto. Sencillamente alucinante. En fin, si queréis ver más ejemplos, de verdad, además os aconsejo que lo hagáis para que veáis el potencial que puede tener. Os aconsejo ver el evento de Google del otro día desde la 1:06, ¿vale? Os vais a 1 hora, 6 minutos en el reproductor y ahí vais a poder disfrutar de estas demos que hicieron. De verdad, merece la pena. A mí, después de ver todos esos ejemplos, me dieron unas ganas tremendas de probarlo. De momento solo habrá unos pocos afortunados que podrán probarlo de forma anticipada. Y en los próximos meses ya saldrá para el resto, incluidos los usuarios de iPhone, desde la app del asistente de Google. Ojo, hay que tenerlo en cuenta también. Aunque, no sé, a mí mi inglés a veces pues falla un poco, ¿no? Pero me dieron a entender que formaría parte de una suscripción. Habrá que ver si eso es así y, en el caso de que se confirme, de cuánto sería. En fin, dejadme en los comentarios vuestra opinión, qué os parece y si os gustaría que Apple hiciese algo así con Siri. Y cambiamos totalmente, nos vamos a Apple TV Plus porque ya tenemos fecha para la docuserie de Leo Messi. Se va a estrenar el 11 de octubre, una docuserie que tendrá 6 partes sobre la primera temporada de Leo Messi en la MLS. La serie en español se titula Messi llega a Estados Unidos, la verdad que un título súper original, y bueno, va a contar con entrevistas y comentarios con David Beckham, el propio Messi y por supuesto más. La serie lo que va a hacer es cubrir pues todo lo que tiene que ver con la decisión de Messi por fichar por el Inter de Miami y por supuesto todo el impacto que ha tenido en la Major League Soccer. En fin, yo creo que esta es una grandísima noticia para los fanáticos de Messi y yo creo también de los fanáticos del fútbol en general. La verdad que es una gran noticia para los fans de Messi y también diría para los fanáticos del fútbol en general, más que nada porque va a ser una oportunidad única de poder ver a Messi detrás de las cámaras y también de conocer el impacto que ha tenido en la Major League Soccer, ¿no? Ojo, esto además no sería la última producción relacionada con Messi en Apple, porque también se sabe que están produciendo un segundo documental sobre la carrera de Messi en el Mundial, ¿vale? En la Copa Mundial de la FIFA, que culminó, ya sabéis, con la victoria de Argentina en Qatar el año pasado. Y decía antes, cuando hablaba de lo de Google, que esta noticia podría ser también la que más ilusión me hace de este recopilatorio en caso de confirmarse, y es que, ojo, Apple está negociando con la Fórmula 1 para adquirir los derechos de transmisión exclusivos de la competición para su servicio Apple TV Plus. El acuerdo, que al parecer está sobre la mesa, sería de 2.000 millones de dólares al año. Eso es lo que Apple habría ofrecido a la Fórmula 1 para tener los derechos en exclusiva. Para que os hagáis una idea, esto duplica los ingresos actuales que tiene la Fórmula 1 por los derechos de transmisión. ¿Cómo lo harían? Porque obviamente ahora hay derechos existentes con otras cadenas. Bueno, Apple no obtendría el 100% de los derechos de transmisión desde el principio, sino que se le otorgaría aproximadamente el 25% del paquete total de derechos de transmisión. Sin embargo, a medida que los contratos de derechos existentes vayan expirando, ese porcentaje aumentaría gradualmente, posiblemente alcanzando el 100% en un plazo de unos 5 años. Al final, el interés de Apple en el mundo de la Fórmula 1 no es tan sorprendente. La compañía ya ha producido contenido relacionado con este deporte, como por ejemplo un documental sobre el 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que estamos pendientes de su fecha de estreno, pero será en breve. Además, Tim Cook ya se dejó ver en el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado ondeando la bandera de cuadros, aunque es verdad que con un poco de desgana. Hubo unos cuantos memes precisamente sobre eso.
Si se llega a un acuerdo, Apple TV Plus se convertiría, por tanto, en el hogar exclusivo de la Fórmula 1 en todo el mundo. Y claro, esto podría atraer a muchísimos suscriptores a este servicio y, por supuesto, también ampliar el alcance global de la Fórmula 1. Así que, bueno, en fin, no está nada confirmado todavía, pero la noticia, sin duda, es muy emocionante para los fanáticos de la Fórmula 1 y, por supuesto, de Apple TV Plus. Y hasta aquí el vídeo, amigos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gustan los recopilatorios de noticias, la forma de indicarlos con un gran me gusta y por supuesto os animo a que no os perdáis el vídeo que publicaremos mañana para cerrar nuestra semana de contenidos, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!